información que nos has dado de esta lucha que estáis organizando en Burgos. La guerra empieza aquí. Tiene la palabra ahora Jesús Núñez. ¿Quién es? Hola, muy buenas tardes. Encantado de tener la oportunidad de participar en el ciclo, en este segundo ya ciclo sobre el tema de refugiados. Y por lo tanto, gracias Martín por la invitación. Y creo que hemos empezado como teníamos que hacerlo, en el sentido de que, dado que el panorama que yo pueda presentar es un panorama que a veces describo como azul oscuro casi negro, aprovechando el título de una película, creo que conviene que inicialmente veamos que, a pesar de que el panorama que yo pueda plantear, ya digo, tiene ese tono sombrío, hay cosas que nos tocan muy de cerca y hay cosas que están a nuestro alcance, tanto como ciudadanos como consumidores, y en una sociedad desarrollada como la que estamos, creo que ahí viene bien tener eso en perspectiva para no caer en la pasividad o en la indiferencia. Trataré de manejar un par de claves para dar vueltas a algunos temas que están interrelacionados con la cuestión que hoy nos convoca, y obviamente abierto a que luego ojalá haya tiempo y oportunidad para poder entrar en diálogo, en debate sobre cualquiera de las cuestiones que yo haya planteado inicialmente o algunas que os parezcan conectadas a esto. Una variable tiene que ver, obviamente, con el tema de las armas y otra con el tema de los conflictos violentos y de una de sus consecuencias, que son oleadas de refugiados. Cuando pensamos en el tema de las armas, tenemos que partir, creo que son necesarias algunas cifras para situarnos. Si sumamos los presupuestos de defensa de todo el planeta, de los aproximadamente 200 países que hay en el planeta, obtenemos una cifra que ya supera los 1,7 billones de dólares anuales. 1,7 billones españoles. Quiero decir que no son los billion anglosajones, sino 1.700.000 millones de dólares dedica el planeta, el conjunto de los gobiernos del planeta, a la defensa. Y está creciendo la cifra de manera ya sostenida en estos últimos años, en mitad, por otro lado, de una crisis como la que estamos sufriendo a escala global. Recuerdo que el PIB español, la duodécima o decimotercera economía del planeta, está rondando los 1,2 billones. Por lo tanto, el mundo gasta en defensa más de lo que genera en bienes y servicios una economía como la española. Eso nos puede dar una idea para poder comparar al menos. De esa cantidad, hay un país que se llama Estados Unidos que él solo absorbe prácticamente el 45% de todo el gasto militar mundial. Por lo tanto, todos los demás estamos por detrás. Si sumamos, por ejemplo, lo que la Unión Europea, el conjunto de los 28 países, de momento seguimos siendo 28, por lo tanto incluye a Gran Bretaña, emplean en cada año en defensa, estamos alrededor de los 200.000 millones de euros. Por tanto, 230, 240.000 millones de dólares, si seguimos manejando la misma moneda. Claro, si comparamos eso con la ayuda al desarrollo, por ejemplo, que está en torno a los 100.000 millones de dólares, pues ya vemos que ahí se nos plantean ciertas imágenes chocantes sobre dónde estamos poniendo el esfuerzo principal, si en prevenir que algo ocurra, y para eso la ayuda al desarrollo, entre otras cosas, sirve, no es la única, no es la más importante, el comercio justo es mucho más importante, pero algo nos dice sobre eso. La Unión Europea emplea alrededor de unos 300.000 millones de euros cada año en subvenciones a los productos agrícolas de los propios países miembros. Digo porque esto también tiene consecuencias cuando a otros países no se les deja participar en el mercado internacional en condiciones de igualdad con sus propios productos, en la medida que estas subvenciones que nosotros aquí dentro de la Unión Europea aplicamos condenan a esos países a quedarse fuera y, por lo tanto, a ser países empobrecidos año tras año. Bien, en ese contexto es en uno de los pocos en los que España, más allá del turismo, que siempre salimos el segundo o el tercero, una de las pocas cosas en las que España aparece siempre entre los 10 primeros. España, cuando hablamos de comercio de armas, no de presupuesto de defensa, ¿de acuerdo?, sino de comercio de armas, España aparece siempre entre el sexto o séptimo lugar a nivel mundial como exportador mundial de armas. Y llevamos años en esa situación.
Y España actúa en este contexto igual que actúan todos los demás países de la Unión Europea y de fuera de la Unión Europea. Y el principio fundamental que tenemos que tener muy en cuenta cuando hablamos de comercio de armas es tan simple como: si no lo vendo yo, lo vas a vender tú. Por lo tanto, mejor lo vendo yo, porque así tengo garantizado un determinado nivel de industria de defensa, tengo garantizado un determinado nivel de empleo, de desarrollo tecnológico, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, tenemos que buscar la manera, todos los países, ya digo, Unión Europea, Estados Unidos y tantos otros, en el mejor de los casos, ya no digo Rusia, no digo China, lo que buscan es alguna vía de escape que le permita atender a ese principio, aunque aparentemente haya límites a esa actividad comercial. El principal, evidentemente, también dentro del ámbito del comercio de armas es Estados Unidos. Estados Unidos y la Unión Soviética eran los principales. Se repartían prácticamente el 40% del mercado mundial de armas cuando existía la Unión Soviética. Cuando implosiona la Unión Soviética en el año 91, prácticamente todo lo que pierde Moscú lo acaba ganando Washington. De tal forma que hoy Rusia no ha recuperado aquella posición de los soviéticos, pero sigue siendo uno de los 5 primeros vendedores de armas a nivel mundial, y desde luego Estados Unidos es el que más ha podido aprovechar el hueco dejado por la Unión Soviética. Y a su lado, y no es ninguna casualidad, evidentemente están Francia y Gran Bretaña. Por lo tanto, estoy citando a los 5 países que tienen asiento permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU y que tienen derecho de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU. Es decir, si esos 5 países, que son los responsables de prácticamente el 85% de todo el comercio mundial de armas, quisieran que esto del comercio de las armas estuviese bien regulado, hace mucho tiempo que ya tendríamos eso resuelto. Luego tenemos que entender claramente que es que no hay tal voluntad, no hay tal deseo. ¿Por qué? Porque estamos buscando vías de escape para mantener algo, es uno de los principales negocios a nivel mundial, y algo, intento no irme al extremo, algo que tenemos que tener en cuenta también. Todo Estado tiene derecho a su defensa. Y con esa idea en mente, tenemos que entender que en el mundo real en el que vivimos es necesaria una industria de defensa para atender a las necesidades de defensa que tenga un país, lo cual no excusa que luego se hagan cosas aparte, evidentemente. ¿En qué contexto estamos en cuanto a instrumentos para poder controlar ese comercio de armas tan delicado y con consecuencias tan peligrosas? A nivel global, a nivel planetario, desde diciembre, concretamente el día de Nochebuena, de diciembre del año 2014, tenemos el Tratado de Comercio de Armas. Es decir, por fin, después de una campaña, y eso es también algo que hay que añadir a campañas como la que nos ha comentado Rodrigo, después de una campaña iniciada por organizaciones de la sociedad civil, se consiguió que la ONU acabase asumiendo el proceso de poner en marcha una negociación de un Tratado de Comercio de Armas. Fijaos, el Tratado de Armas Nucleares o la Convención de Armas Químicas o Biológicas busca prohibir esas armas. El Tratado de Comercio de Armas no busca prohibir esas armas, busca regular su comercio. Es decir, asume que son necesarias armas para la defensa y a partir de ahí lo que pretende, el límite de su ambición, es a ver si conseguimos regular el comercio para que efectivamente no se vendan a quien no se tienen que vender o que se cumplan determinados criterios. Se consigue finalmente, por lo tanto, a partir de la movilización de la sociedad civil internacional, se consigue que la ONU asuma ese tratado. Un tratado que hoy ya alrededor de unos 160 países han firmado y ratificado. No Estados Unidos, por poner un ejemplo. No China, por poner un ejemplo. ¿De acuerdo? Pero otros lo han firmado y lo han ratificado. España, por ejemplo. En el marco de la Unión Europea tenemos una posición común. Una posición común que es vinculante. Inicialmente, si nos vamos años atrás, era, por decirlo así, un marco de referencia voluntario, que se podía seguir o no seguir, ya es un instrumento vinculante. Tan es así que, bajo inmediatamente el caso español, en España tenemos una ley de comercio de armas, la Ley 53/2007. Es decir, ahora mismo, hace una década, contamos con una ley de comercio de armas que asume, en su artículo 8º, asume la posición común de la Unión Europea. Es decir, identifica los criterios por los cuales debe guiarse España cuando autoriza o no autoriza una operación de venta de armas.
Y esos 8 criterios, ese artículo 8 establece entre esos criterios, por lo tanto, y antes lo mencionaba Rodrigo, no se puede vender a alguien que viola sistemáticamente derechos humanos, no se puede vender a alguien que lo va a utilizar contra población civil desprotegida, o no se puede vender a un país que esté en conflicto activo en ese momento, y así otros criterios. Cuando terminan esos criterios, punto y aparte, pero obviamente nos reservamos el derecho de vender a quien sea, cuando sea y como sea, si eso es de interés para la seguridad nacional. Pues ya está. Quiero decir que formalmente, aunque en el lenguaje coloquial lo usamos, no es ilegal esa venta, aunque se le venda a Arabia Saudí. Para eso está puesto en el texto la cláusula que acabo de decir. Si por intereses de seguridad nacional me interesa que la operación vaya adelante, me da igual todos los criterios anteriores. Pues en eso estamos. Echa la ley, echa la trampa, por decirlo así. Por lo tanto, esa es la situación real en la que nos encontramos. Desde hace unos cuantos años, y durante varios años en este lapso de tiempo que tengo en mente, es decir, últimos 12 años, el instituto que yo codirijo, el Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, por encargo de Greenpeace, Amnistía Internacional, Intermon Oxfam y la Fundación para la Paz, elaborábamos el llamado contrainforme de armas. Es decir, cada 6 meses la Secretaría de Comercio va al Parlamento y dice: en los últimos 6 meses España ha vendido tales armas. Lo único que hacíamos nosotros, que no teníamos capacidad, obviamente, para ir a fuentes primarias y ver efectivamente cada buque, cada